Según Anonymous Guatemala, cumplió su promesa de comenzar a hackear el sitio web del Tribunal Supremo Electoral tse.org.gt. Para ello publicó en sus páginas de Facebook y Twitter presuntas pruebas del acceso ilegal. El director de informática, Willard Alfaro, acepta que Anonymous sí hackeó el sitio, pero fue solo la parte pública y no la privada del tribunal. Efectivamente, la página del tribunal está siendo hackeada en este momento y indudablemente la información que pueden obtener ahí es una información que es pública y que es precisamente para beneficio de los ciudadanos. Y es información, por ejemplo, de dónde votar, si un ciudadano está afiliado, ahí está el tema de inscripciones de candidatos, por ejemplo, que es información pública. El TSE deja claro que documentación importante como el padrón electoral está segura. Sí, el padrón electoral es una base de datos privada, ¿verdad? La base de datos del padrón, de la cual no se tiene acceso desde ningún sitio público. En cuanto a la transmisión de datos el día de las elecciones, el máximo órgano electoral insiste en que todo el proceso está garantizado. Ataque TSE es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos plantea, es un método de presión social al Tribunal Supremo Electoral y solo es el inicio. Nos dice Meme también, no se estará subestimando demasiado a Anonymous, es lo que nos plantea Meme. Yo le plantearía el caso contrario, ¿se está subestimando o se está sobrevalorando? Puede ser cualquiera de las dos. Es lo que nos plantean con Ataque TSE. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, buenas noches, Juan Carlos. Cristian. Un tema realmente delicado, pero que creo merece un debate ciudadano muy racional. Y voy a iniciar la noche retomando mi último argumento de anoche, diciendo que no todo es justificable en un momento de tanta indignación ciudadana, digamos. En la noche de anoche cerraba el programa afirmando que era muy perceptible la indignación que hay en torno a cómo los políticos han utilizado sus funciones para su propio beneficio. En este caso, el planteamiento sería no todo justifica la indignación que hay. No se puede justificar la indignación utilizando cualquier método. No necesariamente el fin debe justificar los medios. Y en este sentido yo quisiera afirmar que una cosa es coincidir en la plaza con Anonymous, que es, digamos, un actor sin rostro, que Anonymous puede ser alguno de los compañeros que estamos acá o la persona que tiene usted a la par tuiteando. Anonymous es alguien que no lo podemos definir con un rostro y no lo podemos asociar a una persona o a una personalidad en particular. No es lo mismo coincidir con ellos en la plaza y estar conjuntamente indignados a justificar una acción que puede llegar a ser inclusive un delito cibernético. Sobre todo en un momento tan complejo que vive el país. Esto lo que viene a hacer es a contribuir uno, a la incertidumbre que hay. Dos, a la bajo nivel de credibilidad que hay respecto de las condiciones objetivas para hacer elecciones. Y tres, hay una declaración que puede ser hasta irresponsable, cuando en alguno de los medios hoy se afirmaba que ya habían tenido la posibilidad de influir en el resultado de elecciones pasadas. Ese me parece, digamos, una declaración muy delicada. Sumamente delicada porque entonces estaríamos frente a un proceso en el cual no se está respetando la voluntad del ciudadano emitida a través del voto, sino mediante elementos, en este caso cibernéticos, se puede alterar esa voluntad expresa a través del voto. Y acá el elemento delicado además es que hace 4 años precisamente el hecho que generó zozobra, una vez cerrado el proceso de votaciones, fue que el Tribunal Supremo Electoral, que había anunciado salir a dar resultados a las 9 de la noche, no sale a las 9, no sale a las 10, y va saliendo a las 11 de la noche con un conjunto de datos muy bajo que no era representativo de las mesas que habían sido escrutadas y que ya en teoría habían trasladado las actas de manera escaneada. Preocupa que este tipo de elementos puedan en alguna medida justificar la indignación colectiva mismo de Anonymous, porque entonces estaríamos prácticamente a merced de un grupo de personas sin rostro con grandes capacidades técnicas,
de poder poner al Tribunal Supremo Electoral en una situación realmente de muchísima vulnerabilidad. El hecho de que se tenga un ataque de carácter cibernético nos hace reflexionar y entender el proceso del conteo de votos en Guatemala. ¿Cuál es el valor primordial del conteo de votos en Guatemala? El acta de la Junta Receptora de Votos, la cual es firmada por los miembros de la Junta Receptora y que además eso le da la garantía de que un ciudadano, como todos nosotros, pues está poniendo su honra en juego, diciendo que los datos que están expresados en esa acta son datos reales. Exacto. Esa es la gran garantía que tiene un sistema arcaico, si usted lo quiere ver, retrógrado, que utiliza poco la tecnología, que no es un voto digitalizado con una máquina que va contabilizando, como se puede dar en sociedades tan avanzadas como los Estados Unidos y con alteraciones tan grandes como las que se han reportado, por ejemplo, en Venezuela, que tienen ese mismo sistema. Acá la garantía de que el voto o el acta en sí misma es fidedigna, es la honra de los miembros de la Junta Receptora de Votos, con los que yo de verdad tengo una afinidad enorme porque siento que es una representación ciudadana que le da un valor enorme al civismo y al trabajo de los guatemaltecos, y yo de verdad nunca voy a dejar de reconocer ese trabajo voluntario que ciudadanos guatemaltecos ponen al servicio de su patria para poner su honor en juego en pro de una elección que garantice la voluntad con la popular. fiscalización de los representantes de los partidos políticos. Por supuesto. También, que es importante mencionar. Por supuesto, vámonos a las redes. Estamos esta noche con Ataque TSE como nuestro hashtag de la noche. Diego nos dice, la verdad podemos identificar la sensación de decepción con nuestras autoridades, aunque el fin no justifica los medios. Nos dice Ataque TSE y nos mandan esta pequeña viñeta. Nos dice Mario, hoy sí son Anonymous, son Legión, no olviden, no perdonan, habrá que esperar, dice Mario. Yo no subestimaría a Anonymous, pues han demostrado que tienen palabra y que sí cumplen lo que prometen. Es lo que nos dice. Lamentablemente sería justificar un ataque en contra de una entidad a la que le exigimos resultados y le exigimos fortalecerse y le exigimos que efectivamente cumpla con la ley, pero infringimos la ley para presionar. Pero de además, verdad hay un contrasentido muy grande. Además está utilizando este mecanismo para que la institución haga lo que ellos están demandando, que también, digamos, que puede es ser una contradicción, que digamos, uno puede ahí. estar de acuerdo o no, pero no sé si es, no es que no sepa, estoy convencido de que no es el método correcto. Joshner nos dice, qué ridículo que este gerente de informática no sepa cubrirse. Rodolfo nos dice, las declaraciones del director de informática son bastante falsas, estamos tan vulnerables que todo aquello que aparezca dándonos supuestas soluciones le brindamos confianza, desesperación por mejorar. No le creo nada al tribunal, solo debe aplicar la ley, asunto arreglado. Es que no es tan sencillo como aplique la ley. Hay una serie de consideraciones en ese mismo sentido, en la ley, consideraciones jurídicas que no lo hacen tan simple como los ciudadanos lo podemos quizás analizar. ¿Cuánta presión ciudadana más necesita el Tribunal Supremo Electoral para tener el valor de aplicar el artículo 21, inciso G de la Ley Electoral y de Partidos Políticos contra el líder? Es lo que plantea el señor Zelaya. Y lo peor de nuestras autoridades es que creen que los chapines somos ignorantes. Me río de que minimicen el Eugenio Chapín. Y el doctor Hernández, preocupante, crea gran desconfianza y muy peligroso debido a la coyuntura política y social, pone en riesgo las elecciones. Yo no estaría de acuerdo con el doctor Hernández en lo absoluto. Yo no creo que ponga en riesgo la elección. Creo que el trabajo ciudadano de las juntas receptoras de votos, de las juntas electorales municipales, de las juntas electorales departamentales, es de verdad el respaldo que el ciudadano tiene de que lo que se emita en el sufragio será efectivamente la voluntad popular, nos guste o no nos guste. Licenciada Carmen Lorena Ortiz. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, es decir, los resultados yo no creo que puedan ser alterados. Hay ciertas garantías de que esa información va a ser bien tratada, va a ser bien manipulada. Antes de entrar a otra serie de cuestiones, yo sí quisiera plantear como un antecedente, y es que Anonymous, ustedes saben que trabaja a nivel internacional, y es lo que se reconoce como los movimientos sociales difusos, es decir, son personas que no muestran su identidad, pero que también sus objetivos no están muy claros, los propósitos suelen no estar muy claros, y utilizan este tipo de tecnologías masivas
para poder ejercer algún tipo de presión política. El auge, porque cualquiera dirá, bueno, en anteriores elecciones esto no se había dado, lo que pasa es que ellos tienen su auge a partir del 2006 y particularmente en el caso de Assange y los Wikileaks que se volvieron aliados de Assange, ellos surgen como enemigos de los enemigos de este señor. Parte de sus estrategias de trabajo tienen que ver con esto de que el fin justifica los medios, con lo cual pues hacen este tipo de acciones a pequeña escala, pero con objetivos estructurales. La forma de actuar es que utilizan acciones ilegales, como fue la actuación en este caso, para llamar la atención de los medios y denunciar otro tipo de acciones ilegales, en este caso el fraude que estaría siendo líder por haberse sobrepasado el techo de campaña, y hasta ahora el análisis que está haciendo el tribunal, si lo cancela o no, y ellos exigiendo que el partido político finalmente sea cancelado. Lo cual, como bien decía Christians, es incoherente que por un lado denuncien una ilegalidad, pero cometiendo otra ilegalidad. Es lo que se llama el síndrome de Robin Hood. ¿Se recuerdan? Robin Hood robaba a la gente para dar a los pobres. Sería como justificar esta cuestión. El robo, sí. Entonces, yo creo que el mayor daño que se podría dar por parte de estos grupos, que si bien ahora ya no se dedican únicamente a las intrusiones de este tipo de acciones, porque salen también a las calles, tiene que ver con la desconfianza que se crea, en este caso, en la información del Tribunal Supremo Electoral. Yo vi un comunicado que ellos presentaron en su cuenta en Twitter, decía que primero que todo aclaraban que ellos no eran terroristas, porque ellos también algunas personas les llaman ciberterroristas. Ellos decían, nosotros no somos terroristas, nosotros no estamos haciéndole daño a la población, y lo único que queremos demostrar es qué tan seguro va a estar nuestro voto y la transmisión de resultados el día de la elección. Es lo único que nosotros queremos comprobar, y efectivamente encontramos algunas áreas vulnerables del sistema informático del tribunal, y también aclaraban que ellos sí querían elecciones, que no era el tema que no quisieran elecciones. Aún así, yo sí creo que el daño pues está allí en términos de más bien la desconfianza, el descrédito que se pueda tener, pero efectivamente, como bien mencionaba Juan Carlos, yo no creo que los resultados puedan ser alterados. Podría generarse eventualmente, porque no está comprobado que ellos llegaron hasta el sistema de transmisión, un retraso. Y el retraso en esa transmisión de resultados sí ha sido motivo de conflicto en otras ocasiones. Yo creo que ahí estaría el otro daño particularmente grave. Sí, por supuesto que también se han tenido retrasos por fallas en el sistema eléctrico en determinado lugar, o sea, hay múltiples posibilidades de riesgo y de fallos dentro del sistema, tanto de contabilización, no, porque es muy manual. O sea, es muy rudimentario, voto por voto, fiscales encima de cada una de las mesas, de múltiples partidos. La Junta Receptora de Votos son ciudadanos voluntarios que acuden a tener esta participación cívica. Realmente eso le da, a mi parecer, un grado de certeza muy amplio. Solo voy a la red leak con el tema de esta noche, que es ataque TSE. Josner, claro que no. Con solo el hecho de que pudieran bajar su sitio web, dice mucho de la seguridad, dice Josner. Nos dice Mario, crea más caos el ataque TSE, de por sí como Estado ya estamos muy afectados. Nelson nos plantea, en este caso Anonymous quiso hacerlo público, cualquiera pudiera accesar si es vulnerable, es lo que nos dice Nelson. El señor Cerón, el problema radica en que se demostró la vulnerabilidad del sistema, que no es idóneo, urge su revisión, es lo que plantea el señor Cerón. Rasek nos plantea, ataque TSE, preocupa mucho que el Tribunal Supremo Electoral haya sido hackeado, no sabemos qué tanto en su contenido. Eric, en vez de atacar nuestra única vía de rescatar Guatemala, ingenien enviar mensajes de texto a los celulares de todo el país para que voten conscientemente. Es la propuesta que hace Eric para las personas que son miembros del grupo Anonymous. También nos dice Oscar, esta acción es una muestra de indignación ante la inoperancia del Tribunal Supremo. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Oscar. A lo largo de los últimos días he sido claro en mi postura de que eso de inoperancia, a mí me parece que ha habido un crecimiento enorme dentro de la confiabilidad que hemos tenido en el Tribunal Supremo Electoral, de este tribunal, en comparación de los últimos 3 al menos. Totalmente de acuerdo con tu opinión, no deberíamos dejarnos llevar por grupos que anuncian soluciones a corto plazo. Marco Antonio, yo solamente pediría que el Tribunal Supremo diga qué estándares de seguridad informática está certificado, como el ISO
27001 y familia, es lo que nos dice Marco Antonio. Creo que es una certificación internacional muy específica. Yo desconozco de qué se trate, pero Cristian nos dice, el problema de la democracia no son los candidatos, sino los electores, es lo que nos dice Cristian, haciendo una reflexión acerca del tema de la responsabilidad ciudadana. No, está evidenciado que es un sistema demasiado vulnerable, es lo que nos dice la señora Guerrero. Licenciado Castillo. Yo parto a partir del tweet de Nomis Rasek, sí. Rasek, digamos, él plantea de pronto el daño más grande que se hace con este tipo de acciones. Porque él lo que hace es, no podemos saber con certeza hasta dónde llegó el ataque cibernético. O sea, por un lado, Anonymous puede develar algo de información, pero ese algo de información lo único que hace es sembrar la duda. ¿Y qué tanto más pudieron haber penetrado en los sistemas de seguridad del tribunal? Aquí yo quisiera recordar el procedimiento que se usó en el 2011. Si nos retrotraemos a la votación, después de cerrados los centros de votación y terminado el conteo de votos en las juntas receptoras de votos, había personal del Tribunal Supremo Electoral escaneando las actas físicas que firmaban todos los integrantes de la junta receptora de voto y transmitiéndolo en línea para el centro de cómputo del tribunal para poder ser llenado y ya pasado a una base de datos sistematizada. En esa medida quedaba el registro de haber prácticamente escaneado el acta física, y eso servía de control cruzado a la hora, por ejemplo, de tener que hacer un conteo voto a voto, que en algunos casos se tuvo que hacer necesario por la quema de urnas o la quema de boletas o la quema digamos, desórdenes que se dieron en algunos centros de votación. Eso nos deja todavía algunos mecanismos de control que pueden servir para garantizar que hay cierto resguardo de la voluntad popular emitida en el voto. Pero además yo creo que es importante retomar el planteamiento que hace, digamos, al debate de esta noche Jonathan Lara, que él hace la diferenciación entre ciberactivismo, digamos que ha sido mucho toda esta dinámica de redes sociales y que ha levantado la participación ciudadana a partir de mecanismos electrónicos, y el ciberhacktivismo. No sé si lo pronuncio bien, pero es este tipo de acciones que pueden rayar inclusive en lo ilegal. En ese sentido, también muchos de los tuiteros están haciendo referencia a la vulnerabilidad del Tribunal Supremo Electoral, y esto tiene que ver con condiciones objetivas para implementar las elecciones. El llamado directo es al Tribunal Supremo Electoral a fortalecer, en este caso concreto, el sistema de transmisión de datos, 1. Y 2, obviamente también el tribunal me parece que está llamado a transmitir la información de cómo va avanzando en otros temas. Por ejemplo, integración de órganos electorales temporales, funcionamiento de órganos electorales temporales, ejecución del gasto de órganos electorales temporales, que es todo lo que pasa antes del día electoral y que garantiza que el día de las elecciones va a estar todo a tono. Eso nos da un mensaje de certeza, un mensaje de seguridad a los ciudadanos de que al ir a votar vamos a encontrar las condiciones objetivas para poder emitir un voto y que ese voto se convierta en voluntad popular y transmisión de soberanía. Y que no se malentienda que es un reto a las capacidades técnicas que pueda tener una organización como Anonymous. Es más un llamado a una construcción de nación, ¿me entiende? O sea, un llamado a construir país a partir de actos que efectivamente, como lo plantea la licenciada Carmen Leonel Ortiz, pues ellos reivindican que desean tener elecciones y que demuestran pues que sí hay falencias, que efectivamente creo que quedaron a luz las falencias, pero es más un llamado a una conciencia de hacer país. O sea, si nosotros estamos pidiendo fortalecer las instituciones, tener credibilidad, tener respeto al Estado de Derecho, construir un país que efectivamente tiene condiciones sumamente complejas, reivindicarse, hay que ser consecuentes claro, eso. consecuentes, eso, exactamente eso, ser consecuentes, construir a partir de cosas que pueden ser mucho más efectivas en cuanto a la difusión que tener un ataque malicioso en contra de una institución. Vámonos a las redes, estamos con Ataque TSE. Nos dice Gustavo, obviamente no va a demostrar que son vulnerables, pero sí demuestra que son cobardes, es lo que dice Gustavo. Bien, Canal Antiguo, por tocar estos temas y mostrar las acciones que generan una falta de certeza. Nos dice, ¿qué garantía con este ataque TSE podemos tener
que los políticos corruptos con plata no compren hackers para ganar las elecciones. Yo insisto, señor Castillo, creo que de verdad es complicado, más allá del dinero, que usted tuviera la capacidad de comprar a todas las juntas electorales departamentales, a todas las juntas receptoras de votos, que son millones de guatemaltecos que efectivamente ponen su nombre en esas actas y que eso le da un grado de certeza enorme a la votación en sí. Rudy, creo que los que están cometiendo varios delitos son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, de verdad es un... Es otro debate. Es un debate profundo. Habría que tener mucha argumentación técnica para poder entrar en ese debate. Ya se habla de un fraude cibernético preocupante, dice Rasek. Ricardo, yo trabajo en un área de sistemas. En Guatemala no existen hackers con la capacidad para hacer esto. Solo si hay alguien adentro, es lo que dice Ricardo. Es probable que no la haya en Guatemala, pero yo tenga Anónimos contacto en otro lado. O sea, puede ser. Sí. No le estoy diciendo que así sea, pero puede ser. Pero si solo hackearon información pública no tiene sentido, cualquiera pudo haber hecho eso. Es lo que dice Javier. Brian nos plantea: el ataque TSE es una muestra del descontento e indignación que cada día crece en todos los sectores. Cuidado que el pueblo se despierta. Yo reivindicaría más un despertar del pueblo en la plaza, que cada vez somos menos, que tener una acción de esta naturaleza, Brian, de verdad. Es valioso, digamos, el hecho de que la indignación ciudadana se manifieste, pero de formas correctas, digamos, y no delictivas, porque al final esto es un delito. Yo sí creo, como mencionaba también Silvio Gramajo anteriormente en el noticiero, que aparentemente se había afectado únicamente en la información pública, es decir, lo que se había hackeado era la página y la información que ahí estaba, y si esa información de por sí era pública, como la información del padrón, que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de hacerlo público, de hecho entiendo que ya lo hizo, los listados de candidatos también son públicos, si son temas de compras y contrataciones, también a través de Guatecompras, eso es público, y no hay certeza sobre el sistema de transmisión, pero igualmente esto está con candados por lo que utilizamos del sistema de actas, la seguridad de las juntas receptoras de votos, la fiscalización de los partidos políticos de esas juntas receptoras de votos. Yo no me animaría a pensar en un posible fraude electoral en manipulación de resultados. Yo más creo que el fraude electoral se ha dado en este proceso electoral por las violaciones recurrentes a la legislación electoral en los temas de campaña. Y que eso sí nos podría llevar a un escenario mucho más apocalíptico, como la impugnación de las elecciones mismas, que podría ser un tema enorme. Eso me preocuparía a mí más, ese fraude previo que vamos a llevar ya al 6 de septiembre y no tanto un posible fraude en las urnas electorales, en la transmisión de votos, en el conteo. Eso a mí me tiene sin preocupación. De hecho, ya hemos tenido algunos magistrados acá en las entrevistas de la mañana y ellos han indicado cómo es que va a funcionar el sistema de informática, todas las pruebas que se han hecho en ese sentido y daban todas las garantías de que eso iba a estar bien. Lo grave, como yo digo, es que se siembra la duda y que se siembra temor por parte de la población, pero entendamos que en este caso, hackear una página no le ha pasado únicamente al Tribunal Supremo Electoral. En mayo hackearon la página de la SAT. Del Congreso. Y ahí en qué momento alguien dijo, ahí sí me hubiera preocupado más que entraran a las bases de datos de la SAT, donde hay información mucho más sensible sobre los contribuyentes. Hackearon la página web y no pasó a más. Hackearon la página también de Prensa Libre hace poco, la clonaron y pusieron un Prensa Libre en donde se hablaba mal de algunos periodistas y es el tipo de acciones que yo diría que es más común. No siento que deberíamos de alarmarnos más. Definitivamente ahora el Tribunal Supremo, con la ayuda del Ministerio Público, primero los informáticos del Tribunal Supremo Electoral tendrán que hacer un análisis de hasta dónde penetró este proceso de intrusión y luego el Ministerio Público hacer las averiguaciones pertinentes, porque tampoco se vale lo que se estaba circulando hoy en términos de no solamente generar desconfianza hacia el Tribunal Supremo Electoral, sino que se estaban mofando también del Ministerio Público, diciendo si no pudieron capturar ni a Monzón ni a Mendizábal, menos van a poder capturar a la persona que haya hecho esto. Yo no estaría tan segura, Y a ver, es el mismo hecho, ¿no? Creo que no somos consistentes, no somos congruentes como ciudadanos, como nosotros mismos, no somos congruentes. Si queremos construir nación, tenemos que construir también en nosotros.
tenemos que ser nosotros quienes podamos dar los mensajes correctos día con día. Esto es una cuestión de persistencia, de insistir en la construcción de valores que como sociedad nos permitan dejar lo enfermo que estamos, todos. No es solo uno, somos todos. El sistema está corrompido, está de verdad podrido, porque también hay gente que es parte de esta misma sociedad, que ha llegado a esos puestos, pero no han salido de Marte, son parte de nuestra misma sociedad. Y mientras nosotros no dejemos ese tipo de prácticas, que efectivamente lo único que hacen es dinamitar las instituciones, dinamitar el sentido correcto del actuar de la persona, es poco consistente pedirle resultados a las instituciones como tal. Vámonos a las redes, estamos a las 10:32, tenemos mensajes. Nos dice, ataque TSE, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es en otro tipo de contexto, sí. Diego nos dice, aclarando, en la ley de Guatemala en ninguna parte se dice que hacer una degeneración de servicio es un delito, es lo que plantea Diego. Una denegación. Denegación de servicio sea un delito. Te van a decir que hacer una... Entiendo que la legislación en materia de ataques cibernéticos en el país es, yo no soy abogado, pero entiendo que es bastante... todavía hay que desarrollarla mucho. Bastante pobre en ese sentido. Si no existen leyes que se apliquen a las acciones de Anonymous, ¿qué seguridad tenemos en las votaciones? Creo que hemos expresado varios contextos de la seguridad de las votaciones. Esto es algo que le estamos dando más importancia de lo que deberíamos. Dice Juan José, con tecnología o sin ella, imponer no es democrático. No podemos permitir ninguna intimidación al proceso electoral. Aurora, el solo hecho de escudarse en el anonimato para hacer valer su voz me parece carente de credibilidad. Nos dice Agrónomo Usac, que ha tuiteado varias veces con nosotros. Sí. Ataque TSE, muchos dejamos actividades para manifestar. No es justo que el Tribunal Supremo Electoral se haga el desentendido. Intereses políticos tienen, es lo que dice Agrónomo Usac. Marco Antonio, totalmente de acuerdo. No hay un marco legal acorde a las nuevas tecnologías. Luisa, tenemos que hacer las cosas bien por la vía legal, porque si no caemos en lo mismo que no queremos, es lo que plantea Luisa. Yo estoy es el punto absolutamente de acuerdo. También, igualmente. Mauro nos dice, no es la forma, pero el Tribunal Supremo solo juega con el pueblo de Guatemala, la ley debe cumplirse y punto. Orlando, cuando el pueblo ya no soporta tanta corrupción y el Tribunal Supremo Electoral no cumple la ley, no queda de otra. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Orlando. Y Castillo. Acá, primero, hay un llamado de atención a la seguridad cibernética del Tribunal Supremo Electoral. Eso es innegable. Eso no lo podemos dejar fuera del debate. El tribunal tiene que tomar cartas en el asunto y en ese proceso fortalecer el departamento de datos o de procesamiento de datos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Luego, en términos generales, los tuiteros están refiriendo que no podemos atacar un mal con otro mal, digamos. Entonces eso me deja tranquilo toda vez que hay conciencia de eso. Exactamente, la forma de poder presionar debe ser dentro de los parámetros de la ley, debe ser dentro de formas de expresarse que sean positivas y que construyan sobre la base de la democracia guatemalteca. Y tercero, que creo que es algo sobre lo cual debemos construir de aquí al 6 de septiembre, es cómo le trasladamos a los votantes, a quienes integran juntas electorales municipales, departamentales y juntas receptoras de votos, a los que van a ser observadores electorales, a quienes de alguna u otra forma van a estar involucrados en el proceso electoral, cómo les transmitimos que el proceso va a ser un proceso con garantías, cómo construimos confianza en torno al proceso. Y eso no es solamente responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que creo que tiene gran parte de la responsabilidad, pero además de eso, me parece que también es un reto para ciudadanos y ciudadanas que creemos en la democracia, que creemos en la institucionalidad, independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que produce la democracia. Ese yo creo que es el gran debate en el mundo. El mundo está rechazando lo que ha producido la democracia de las últimas 2 décadas. Y lo hemos visto en 82 países que han tenido movimientos de indignados y en más de 900 ciudades que han salido a la calle a manifestar rechazando el sistema político, rechazando a los políticos, rechazando el sistema económico, etcétera. Acá el elemento es, no, está bien, estamos rechazando a lo que ha producido la democracia.
pero por ello no vamos a desechar una democracia que en Guatemala es incipiente y que ha empezado a construir institucionalidad y credibilidad en torno a esa institucionalidad. El reto es grande, nos quedan menos de 3 semanas y el llamado también es a ir a votar, porque las condiciones de la legitimidad de la democracia se basa sobre el derecho de poder ejercer el voto. Vámonos a las redes y entramos en la última ronda. Nos dice Andrés, es impensable que el Tribunal Supremo Electoral ceda su supremacía a un grupo de hackers. No deben de ser coaccionados con estas acciones. Leonel nos dice, Anonymous saca a luz la deficiencia de los sistemas informáticos de entidades gubernamentales que gastan millones y no lo valen. Es lo que plantea Leonel. Nos dice el señor Motocross FX, al momento de dar la declaración el jefe de informática del TSE, se nota la inseguridad respecto a lo que habla. Mario, no estoy de acuerdo con lo que quiere hacer Anonymous. Nos dice, ¿quién fiscaliza Anonymous? Allá en Londres, es lo que plantea periodismo. Posiblemente. Ruby Hernández nos dice, delito cibernético, lamentable que el Tribunal Supremo Electoral no tiene nada de supremo y la alteración la realiza el mismo sistema que quiere seguir corrompiendo el país, es lo que nos dice el señor Alex. Coconut nos dice, una vez más pregunto, ¿aún cuenta el voto de la mayoría? Democracia es lo que plantea Coconut. Y José, el problema es que si todo el gobierno es corrupto y ellos infringen la ley y hacerlo de esta forma para hacerles sentir presión. Jacqueline, no queremos políticos que no cumplan la ley, pero con estas acciones estamos actuando de igual manera, el cambio inicia en uno mismo. Y Quetzalumán nos plantea, ¿qué pasaría si hackean al Tribunal Supremo Electoral el día de las elecciones? ¿Se anularían las elecciones? Yo veo otro montón de temas por los cuales la elección se podría anular. De verdad, me acaba de tuitear una persona y me dice que yo tengo una fe muy grande, que quizás estoy pecando de ingenuo optimista. De ingenuo ante el valor de la democracia. Yo le voy a dar mi experiencia y he vivido 4 elecciones consecutivas como periodista y a lo largo de todo el tiempo, estando en la Guatemala más profunda y en las ciudades con mayor cantidad de población votante, pues de verdad el trabajo a mí de la Junta Receptora de Votos me da un grado de confianza enorme, siendo yo un ciudadano común y corriente, porque veo cómo una persona que puede ser mi vecino está contabilizando un voto y se pone atención al momento en el que yo emito mi sufragio y dónde coloco mi boleta y cómo con el pasar de las horas pues sacan a luz pública, a vista pública todas las papeletas, se cuentan unos por uno, se firma el acta y esta persona siente orgullo y honra de haberle servido a su país. Esa es la experiencia que yo he tenido. No le puedo hablar de otra en el imaginario porque en las 4 elecciones que he vivido ha sido igual. Entonces, licenciada... No, y para quienes ya tenemos un poquito más de camino recorrido, yo sí me recuerdo. Más de las todavía. 4 elecciones, dice usted. Más. Por eso repito, yo soy un modelo clásico. Yo me recuerdo de niña, mi madre trabajaba en lo que en ese momento era el registro electoral de ciudadanos. Y cuando estaba el registro electoral de ciudadanos, ahí sí se fraguaban los verdaderos fraudes. Era cuando entraban las papeletas, todo era manual y al final ahí un grupo reducido de personas eran quienes, sin contabilizar, decidían el resultado de las elecciones. Eso fue hace muchos años. Yo sí creo que desde que el Tribunal Supremo Electoral empezó a funcionar en el país, ha habido un fortalecimiento sostenido de ciertas áreas. Claro, hay cuestiones que como ciudadanos nos tienen muy molestos que atañen básicamente la ley electoral y de partidos políticos. Y señores, eso no depende del Tribunal Supremo Electoral, eso depende del Congreso de la República. No podemos culpar al tribunal de todas las debilidades que hoy tiene. Entonces yo sí creo que el tribunal ha venido en ese fortalecimiento sostenido y sobre todo en sus procesos de transmisión de datos que han sido aplaudidos reiteradamente desde varios procesos de elecciones atrás, excepto con lo del apagón, que eso fue un apagón. Yo entonces sí considero, en virtud de esto que mencionaba, que no tendríamos que ponernos a pensar en el tema del fraude, pero sí llamar la atención sobre que no se valen este tipo de coacciones y volver a lo que alguien mencionaba ahí, de que lo que pone en duda a las acciones de Anónimos es justamente el hecho de que sea anónimo.
porque entonces ya se pone en cuestión la autenticidad de sus propósitos. Hubo algunos comentarios incluso hoy por la tarde en donde algunas personas decían, miren, ¿será que efectivamente es un grupo, un movimiento, este movimiento internacional del cual todos hemos escuchado alguna vez, o será que es un movimiento más bien vinculado a algún partido político? Entonces ya cuando genera también la sospecha, yo creo que queda tan cuestionado en este momento la seguridad de la página web del Tribunal Supremo Electoral como la autenticidad de los propósitos de este grupo, que en todo caso no se vale utilizar la coacción para lograr sus propósitos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. No se trata de que porque el Tribunal Supremo no responde, vamos a ver esto, una ilegalidad, como la única alternativa a la solución de los problemas que estamos enfrentando actualmente. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Gracias a Rosario por los deportes. Vámonos a las redes, estamos con Ataque TSE como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Paulina Aris, no justifico Anonymous, pero el TSE al aplicar el 113 desinfló a toda la población, es lo que dice Paulina. ¿Al aplicar o al no aplicar? Creo que al aplicarla tan solo en el caso de Alfonso Portillo Cabrera y no de los otros candidatos que tienen algún señalamiento, creo que a eso se refiere Paulina. Ningún medio digital es totalmente seguro, no se debe de dar el voto a los sistemas electrónicos aún no perfectos, es lo que nos dice Ever. Yo en lo particular sí no he estado de acuerdo en la utilización de los sistemas electrónicos de votación, porque creo que ya he referido que confío en el sistema de la contabilidad del ciudadano. Axel nos dice, solamente alguien que haya estudiado inglés sabe que es posible sacar información de un sitio web, pues allí solo hay información pública y no de base de datos, es lo que dice Axel. ¿Qué más fraude electoral que las mismas elecciones y sus honorables participantes? Es lo que nos dicen. Alejandro, no se ha logrado justicia y cumplimiento de acuerdos y leyes por la vía legal, se deben de hacer en otras, es lo que dice Alejandro. Rubi, ¿hasta dónde llegó el ataque? Pues de momento se dice que es tan solo información que ya era de acceso público. Que ya estaba en la página. Sí, bueno, si tanta es la cosa, ¿dónde hay una ley en contra de ataques cibernéticos en Guatemala? Si ni aplican las leyes más simples, es lo que dice Javi. Y yo quisiera Ese es un tema sensible, ahorita voy. Hugo, entonces las leyes están por gusto si se establece que se cumplan. Susana, con tanto dinero que están manejando algunos políticos, ya me da duda esto, si es pura pantalla para manipular las votaciones, dice Susana. Carlos, votar un sitio cualquiera lo hace, no creo que Anonymous haya robado algo, lo que dicen es solo para asustar. Gerardo, Anonymous hace mal, el fin no justifica los medios. Y Miguel plantea, me preocupa que los promotores del ataque TSE estén, sin proponérselo, fomentando el abstencionismo. Lee Castillo, para cerrar. Si pudiéramos bajar al tuit de Javi para ubicar, me pareció que nos da un elemento importante de debate. Dice, primero, Javier lo que nos refiere es que debiese haber una ley que tipificara el delito de ataque cibernético. Y eso refiere muy bien la cultura de legalidad del guatemalteco y guatemalteca. Y yo creo que ese tuit es valioso en el sentido de que en Guatemala todo lo pretendemos resolver con una ley. Sí. Para todo queremos ley. Había problema de vivienda, entonces el movimiento de pobladores al Congreso de la República exigir la ley de vivienda. Queremos desarrollo para el país, la ley de desarrollo rural integral. Queremos seguridad, el Ministerio de Seguridad creado por una ley. Es decir, todo lo pretendemos resolver a través de la ley. Pero cuando la ley existe, o no la observamos, o le damos, o buscamos la forma en obviarla. En ese sentido, yo creo que ese tuit lo que hace es que deja muy al descubierto la cultura de legalidad del pueblo guatemalteco. Mientras por un lado exigimos la norma, cuando esa norma es aplicada, cuando esa norma es primero aprobada y después aplicada, nos vamos en contra del que la aplica. Y es un poco lo que pasa con el Tribunal Supremo Electoral. Mientras que en eventos electorales anteriores la magistratura se había mantenido como muy cauta y de hecho no recurrían ni a los mecanismos que la misma ley les permitía. Ahora que tenemos un tribunal aguerrido, un tribunal con mucha claridad, con mucha contundencia, eso genera reacciones políticas como las que hemos estado viendo.
El llamado acá es, debemos mantener el estado de legalidad. Eso es importante, porque al final la única forma de resolver pacíficamente los conflictos y las diferencias entre ciudadanos es por la vía de la ley. Independientemente de que hayan críticas a cómo se aplica la ley, porque ese ha sido el gran debate en Guatemala. La ley no se aplica de manera igual al que está en la cúspide de la pirámide como al que está en la base. Sin embargo, lo que hemos venido asistiendo en los últimos 5 o 6 meses ha sido ese despertar también de la justicia, y que el brazo de la justicia está llegando a actores que habían permanecido bajo la impunidad por décadas. El elemento de fondo es, no podemos justificar hechos ilícitos para buscar dejar fuera o algún candidato o algún partido. Ellos mismos están infringiendo la ley, lo que hay que hacer es aplicarles la ley y las sanciones que la ley establece. Licenciado Ortiz. Yo quisiera resaltar que me ha llamado la atención de manera muy positiva las reacciones en redes sociales. Es decir, finalmente estamos viendo de que se está acabando la permisividad, se está acabando la cultura de tolerancia hacia este tipo de cuestiones. Hay un proceso de remoralización de nuestra sociedad que no podría, por un lado, estar criticando los chantajes de algunos partidos políticos y por el otro permitiendo este tipo de coacciones. Creo que la reacción nos habla muy bien del proceso y del momento actual que estamos viviendo en el país. Por otro lado, sí quiero resaltar que es un ideal que nuestras instituciones estén bien protegidas en términos de seguridad informática. Lamentablemente, no tenemos los recursos necesarios para ello. Somos muy exigentes en demandar justicia, queremos demandar más educación, queremos demandar mejores servicios de salud y ahora que todas las instituciones tengan bien resguardada la información de los guatemaltecos. Pero señores, eso es carísimo, porque con el desarrollo de las tecnologías y cada vez están surgiendo nuevas técnicas, nuevos aparatos, nuevos hardwares, softwares, etcétera, para estar a la vanguardia, eso cuesta dinero. En la situación actual en la que estamos en el país, yo veo que para eso vamos a tener que esperar un poco, para poder ir fortaleciendo nuestros sistemas informáticos. Eso pasa por ese fortalecimiento institucional del que tanto se habla. Es una oportunidad para el Tribunal Supremo Electoral para prepararse de cara a las elecciones del 6 de septiembre y cerrar diciendo que lo que más prima también y el trasfondo que se ve en estos comentarios es la parte de la desafección ciudadana hacia el proceso, hacia los candidatos en contienda, y uno puede comprender el sentimiento cuando se dice en estas elecciones, no queremos ir a elecciones en estas condiciones, uno puede entenderlo, pero lamentablemente si esas son las reglas del juego democrático, tenemos que respetarlas, tenemos que ser racionales y eso sí, no bajar nuestra labor de vigilancia ni de veeduría social de cara a los próximos gobernantes que han de tomar posesión en enero del 2016. Al resumen.